están ellos, Señor. Que seas tú ministrándoles en cada enseñanza que ellos vienen a recibir cada domingo en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre sea ministrando, que tu Espíritu Santo siempre sea haciendo la obra especial en sus corazones, así como lo hiciste con nosotros, Señor, que trajo fruto, Padre, y que hoy estamos levantados, estamos aquí, estamos de pie, Señor, porque ha sido tu palabra la que nos ha traído, ha sido tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Declaramos grande victoria sobre esos pequeños, declaramos grandezas sobre sus vidas, Señor, y cada petición que mis hermanos hoy, Señor, tienen en su corazón, yo te ruego, la pongo en tus preciosas manos. Declaro grande victoria, declaro, Señor, que tú, Señor, la conoces, que tú sabes qué necesidad tienen ellos, Padre, y que tú la contestas conforme a tu voluntad, que tú resuelves cada situación, Padre, en sus vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso, dele palmas al Señor y dígale gracias, Señor, porque tú conoces mis peticiones, que yo te las entrego a ti y tú eres quien hace la obra. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar en esta preciosa tarde. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. El alfolí, dice la palabra del Señor, trae los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y haya alimento en su casa. Y los que hacemos por digitalmente, aquí está, ¿verdad? Hagámoslo en este momento y seamos bendecidos. Vamos a orar también por esta palabra y así, por estas ofrendas, estos diezmos, y así le dejamos el lugar al siervo de Dios que trae la palabra para que el Señor nos ministre en esta preciosa tarde. Amén. Gracias, Padre, gracias, precioso Salvador, por estas ofrendas, Señor, que vienen, Señor, a tu alfolí. Gracias, Señor, por cada diezmador, cada ofrendador, por cada persona, Señor, que aparta el 10%, Señor, de sus primicias, de su sueldo, de sus ganancias, de lo que, Señor, tú nos has enseñado. Muchas gracias, precioso Salvador. Gracias porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Gracias por que en nuestra casa siempre hay alimento, siempre hay comida, tú no nos abandonas, tú prometes lo que nos dices en tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Rogamos por aquellos que no tienen, por aquellos que aún no lo pueden hacer, Señor. Rogamos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen una solvencia económica, por los que no tienen la manera, Padre. Pedimos para que ellos puedan dar, Señor, con gozo y con alegría. Por las ofrendas de igual manera, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y te damos honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Le dejamos el lugar a nuestro hermano pastor y que el Señor use su vida de una manera especial en esta tarde. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Dios, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Yo no me canso de decir que el Señor es bueno. Tengo el privilegio, hermanos, de compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Y para mí es un privilegio, como lo acabo de decir, y no lo tomo ligero. No lo tomo ligerito el compartir la palabra. He estado pidiéndole al Señor dirección siempre para dar el mensaje de la palabra. El Señor nos dio un temario durante todo el año, nos dio para que habláramos de la fe y que habláramos sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que están registrados en la Biblia, especialmente los del Nuevo Testamento. Y hemos estado hablando de cada uno de esos milagros desde el principio del año hasta ahorita. No sé si se ha dado cuenta, mi hermano, pero hemos hablado mucho de los milagros que el Señor está haciendo. Y yo me preguntaba, ¿será que el Señor quiere avivar milagros en su iglesia? ¿Será que el Señor quiere que empecemos a ver milagros aquí en su casa? Y esa es mi idea, ¿verdad? Pero la idea del Señor yo no la conozco, puede ser totalmente otra diferente. Y entre los temas que se han estado dando, han surgido temas que yo no pensaría que tuvieran que ver con los milagros de Jesús. Como por ejemplo, el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando sobre de un gobernante y un gobernante dedicado. Cuando yo les hablo de un gobernante, ¿usted qué se le viene a la mente? Se le puede venir a la mente un presidente, se le puede venir a la mente el gobernador,
qué sé yo. Y usted estaría de acuerdo conmigo que hay gente que es muy dedicada para lo que hace, ¿verdad? Y hay otros que no. De hecho, llegó un estudiante con nosotros el fin de semana aquí a la escuela, y el hombre sabía que íbamos a sacar fotografía, y el hombre se vino trajeado con corbata. Y pues todos somos aquí compañeros de construcción. No, pues los muchachos se lo comían. Le decían un montón de cosas, decían que era familiar de Peña Nieto, porque venía vestido, y usted lo veía al muchacho, y el muchacho se parece a Peña Nieto, así bien galán el hombre y vestido. Pero empezamos a hablar sobre los gobernadores, y cómo es que hay muchos gobernadores que no cumplen, una, lo que prometen, y en segunda, no cumplen tampoco la tarea que les corresponde. El tema de hoy, hermanos, es un milagro más. Vamos a estar hablando otro de los milagros que el Señor Jesús hizo, y este tema nos lleva a hablar sobre gobierno, pero también sobre dedicación. Para esto lo vamos a estar viendo en el libro de Marcos 1, 21 al 28. Pero antes de que me abra su espada, antes de que me saque la palabra de Dios, yo quiero preguntarte algo, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué te define? ¿Qué te hace? ¿Qué te marca? ¿Quién hace que eres tú la persona que eres? En otras palabras, ¿cuál es tu identidad? Me decía una persona a mí, ¿usted es pastor? Le digo, sí, soy pastor. ¿Y es maestro? Sí, soy maestro. Oh. ¿Y es dueño de negocio? Sí, soy dueño de negocio. ¿Y es papá? Sí, soy papá. Me dice, pues ¿cuántos sombreros tiene? Digo, bueno, pues tenemos muchos, nos ponemos muchos sombreros durante la vida, y caigo en cuenta de que mucha gente nos identifica por lo que hacemos. Por ejemplo, mi hermano Alejandro, que está aquí presente, mi hermano Alejandro, él maneja un tráiler. Yo puedo decir, mi hermano es un chofer, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que hace. Pero ¿será que nada más el ser chofer lo identifica? Hay muchas identificaciones que él tiene. Es padre, es líder en la iglesia, y qué sé yo, muchos papeles que tomamos. Hoy en día yo te pregunto, mi hermano, ¿qué te identifica a ti? ¿Qué te hace ser quien tú eres hoy en día? ¿Cuál es tu identificación? Si te tuvieras que presentar con alguien y darle una carta de presentación, ¿con qué empezabas a escribir tu carta? Yo soy. ¿Qué le pondrías? En lo que piensas en eso, mi hermano, te quiero poner un pequeño video que habla sobre nuestra identidad.
Jesús, mis hermanos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Qué es lo que te hace ser quien tú eres? Platicaba con una persona que tuvo un pasado bien difícil y eso que le pasó de la infancia lo identifica, lo hace ser quien es, lo hace ser cómo se mueve, lo hace ser la persona que es y lo tiene, yo diría, esclavizado, lo tiene encadenado el pasado. Y lo peor del caso, que él no tuvo decisión en lo que a esta persona le pasó. Esta persona fue afectada tanto en su infancia que su infancia es quien la rige y es quien la hace ser quien es hoy en día. ¿Qué te identifica a ti? ¿Sabías tú que a los cristianos les empezaron a llamar cristianos porque vieron cómo seguían a Cristo? Y empezaron a ver que hacían lo que Cristo hacía. Y ellos mismos no se llamaron cristianos. A ellos les empezaron a llamar seguidores de Cristo porque tenían una identidad y tenían la misma identidad de su maestro, de su profeta, de su seguidor. Y ellos eran marcados y se identificaban por seguir a Cristo. ¿Tú por qué te identificas? ¿Qué es lo que te identifica el día de hoy? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos. ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Qué gobierno rige sobre ti que te hace ser la persona que eres? ¿Sabieras tú que tú tienes un potencial exagerado en Cristo? Lo vuelvo a decir. Cristo hizo borrón y cuenta nueva. Cristo te ha dado un potencial exagerado, hermano. Pero ¿sabes qué sucede? Que a veces tu identidad no te permite o tú eliges no creerle o creerle a medias. Alguien dijo, ¿será que una mujer puede estar medio embarazada? ¿Será que le puedo creer a Cristo? ¿O medio le creo? No, ¿le crees o no le crees? Una de dos. Es bien sencillo, no hay intermedios. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos, esta tarde en el libro de Marcos 1, y vamos a leer del 21 al 28. Este fue un milagro de los que el Señor hizo en un día de reposo, donde no se podía hacer nada, era prohibido hacer algo. Mucho menos sanar a alguien en uno de estos días. Pero gloria al nombre de Jesús. Marcos 1, 21 al 28. Y leemos su palabra, mis hermanos, de esta forma. La vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Diga conmigo autoridad. Autoridad. Y no como los escribas. O sea que había otros que enseñaban, pero no tenían autoridad. Pero hablaba en la sinagoga de ellos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Diga conmigo inmundo. Que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Tú has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy de pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Wow. ¿Se imagina? O sea que en la casa del Señor, en la sinagoga, donde se reunían los santos, ahí había un endemoniado, un espíritu inmundo. Pero cuando Jesús llegó y habló con autoridad. Diga conmigo autoridad. ¿Qué es autoridad, mi hermano? ¿Qué es en sí autoridad?
¿Cómo puede identificar autoridad usted, mis hermanos? Yo me fui al diccionario a buscar la palabra autoridad, pero no me fui al diccionario Larousse o al diccionario donde me dice el vocabulario de hoy en día. Yo quería ir en el griego donde fue traducida la palabra en este tiempo. De hecho, hablaban arameo en ese entonces, pero una de las primeras traducciones fue al griego. Por eso hacemos muchas referencias del griego. Y fui a identificar esta palabra autoridad. Y veamos qué nos dice que es la palabra autoridad. Dice que nos da ejemplos. Dice que la autoridad es para gobernar. Alguien que tiene gobierno, que tiene dominio, que tiene control sobre algo, está ejerciendo autoridad. Tiene jurisdicción. Jurisdicción es la esfera, es lo que rodea el tener la autoridad. Ese es un símbolo de autoridad. Es decir, un gobernante tiene autoridad sobre lo que gobierna, ¿verdad? Los gobernantes de nuestros países, un gobernante en un país, ¿él tiene autoridad sobre la nación? Tiene autoridad sobre lo que se hace, lo que no se va a hacer y cómo se va a hacer. Él tiene la autoridad para que le traigan una ley, una propuesta y él aceptarla o él rechazarla. Porque él está elegido por el pueblo para tener esa autoridad. Y dice la palabra de Dios que Jesús llegó y llegó con autoridad. Pero leyendo las escrituras, la mayoría de las veces que los fariseos y los escribas estaban al lado de Jesús, ellos no estaban viendo su autoridad. Al contrario, ellos querían encontrar una falla en él. ¿Alguna vez te has topado a alguien que quiere encontrar una falla en ti? Y se esmera esa persona para ver que hiciste mal. Y cuidadito te equivoques enfrente de él, porque te va a acusar. Yo sí me los he topado, hermanas. No hace mucho tuve un estudiante que estaba aferrado a encontrar a ver qué estaba haciendo yo mal. Y me pude dar cuenta. Y en lugar de estar poniendo atención y aprendiendo a lo que debía de aprender, él estaba atento a ver yo qué hacía mal para acusarme. Pero el Señor se presentó con autoridad. ¿Y sabes quién sí se dio cuenta de la autoridad de Jesús? Un espíritu inmundo. Ahora, ¿qué es un espíritu inmundo, mi hermano? También me fui a buscar la palabra inmundo. Y la palabra inmundo, en el sentido religioso, es una persona impura. Es decir, un pecador, una persona que no está limpia. Eso es un impuro. Y había un espíritu maligno. De hecho, la traducción del lenguaje actual dice que había una persona, que estaba una persona en la sinagoga con un espíritu maligno, es como lo pone. ¿Nunca se ha topado de esas personas que son malas? Alguien diría maldosas. Sin necesidad de nada, buscan hacer una travesura, buscan hacer algo. Y nota que cuando la palabra usa espíritu, aquí podemos ver en el segundo renglón que le llaman en el griego, le llaman neuma, que es un espíritu. Es decir, algo que llena. ¿Ustedes conocen de dónde viene? ¿Sabían que de aquí viene la palabra neumático? ¿Qué es un neumático? La rueda de un carro, que es un neumático, está hueca por dentro, ¿verdad? Pero ese neumático está lleno de algo. ¿Qué es lo que se le pone a ese neumático? Se le pone aire. Le pones aire y lo inflas. Es como un globo, que al globo tú le soplas para que esté lleno ese globo, ¿verdad? Y el globo por dentro pareciera que está vacío, pero no está vacío. En este caso tiene aire. Bueno, y similar a un espíritu. Un espíritu es algo que se mete y lo llena. En esta sinagoga había un hombre que tenía un espíritu, y es decir, estaba lleno de un espíritu inmundo, de un espíritu malo. Y como era un espíritu malo, ¿lo llevaba a hacer cosas buenas o lo llevaba a hacer cosas malas? ¿Hay alguien aquí? ¿Estoy solito? Gloria a Dios. ¿Qué tipo de espíritu tenía este hombre? Era un espíritu inmundo, ¿verdad?
Su espíritu lo llevaba a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas. Es obvio, lo llevaba a hacer cosas malas. ¿Sabías tú que lo que tú más alimentes de tus ojos, lo que tú más alimentes de tus oídos, lo que tú más alimentes con tus hechos, es como que te estás introduciendo eso dentro de ti y te va a forjar a ser quien tú eres? Conozco a alguien que le encanta ver películas de espantos, pero disfruta ver películas de espantos, pero cualquier cosita le espanta. Anda asustada todo el tiempo. Y se espanta. ¿Por qué? Porque se ha alimentado de esos espíritus de temor. Por ejemplo, las películas. ¿Sabías tú que tus ojos y tus oídos son ventanas para tu cuerpo? Y esta persona, como se alimenta, se está llenando, está permitiendo que dentro de ella entren estos espíritus, lógico que la van a conducir a tener temor todo el tiempo. Pero fíjate que en esta ocasión, Jesús, cuando llegó con autoridad, el espíritu inmundo se da cuenta de la autoridad de Jesús y automáticamente le grita: hey, ¿qué tienes contra nosotros? Yo sé que tú eres el santo de Dios. Diga conmigo: santo. ¿Qué es la palabra santo, mi hermano? También me fui a buscarla en el diccionario hebreo. Hay mucha ignorancia, y lo digo con todo respeto, hay mucha ignorancia en la gente común sobre lo que es un santo. ¿Sabías tú que hay gente que toma un pedazo de madera que tiene figura de un hombre y le llaman santo? Hay quienes toman un pedacito de barro y lo moldean y no sé qué tanta figura le hacen y le llaman un santo. Eso no es un santo. Y cuidadito con eso, mis hermanos, porque eso es idolatría. A Dios no le agrada la idolatría, entre muchas cosas que no le agradan a Él. Pero Dios es bueno, mis hermanos, y es misericordioso. Amén. La palabra santo, mis hermanos, y se me fue mi técnico ahí atrás para que me la cambiara. La palabra santo en sí es una persona que es consagrada. ¿Me lo puedes cambiar, Marcos, por favor? La palabra santo es una persona que es consagrado, algo que ha sido apartado. En otras palabras, es algo que es dedicado. Diga conmigo: dedicado. Por eso el tema del día de hoy, hermanos, es que te voy a hablar de gobierno, de un gobernante y un gobernante dedicado. Hay quienes gobiernan y hacen muy mal trabajo de lo que hacen. Hay quienes son dedicados a lo que hacen y hacen su gobierno porque son apartados, porque son dedicados. He escuchado decir personas: es que él sí tiene vocación y aquel no tiene vocación. La vocación se puede ver como un ejemplo de una persona dedicada. ¿Cuántos domingos usted tiene viniendo a la casa de Dios, hermanos? Que viene domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. ¿Eso es dedicación? Sí, usted se está dedicando a la palabra de Dios, se está dedicando a venir a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer que crezca su fe, mi hermano, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted es una persona dedicada a las cosas de Dios, usted se está alimentando de Dios. Es decir, el espíritu que está entrando dentro de usted no es un espíritu de temor como el que va a encontrar en una película, o un espíritu de pecado como el que va a encontrar en una discoteca. Usted se está alimentando y se está llenando del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad y lo va a llevar a que usted tenga esa autoridad. Hay personas que no tienen la autoridad, pero la quieren y se prestan la autoridad de los demás. Llegó un varón de Dios que tiene autoridad, y bajo lo que este varón de Dios hizo y expuso, cuando expuso la palabra, todos se incendiaron, todos están conectados y todos empiezan a querer imitar lo que el hombre está haciendo. He conocido siervos de Dios que imitan a otros siervos.
porque ven una forma de autoridad en él y quieren seguirla. Y que incluso hasta con los ademanes creen que así es donde está la autoridad. Y no es así. Y no es así. Yo anhelo el don de lenguas, mis hermanos. Yo reconozco que el don de lenguas es un don que el Espíritu Santo ha dado, pero se lo da a quien él place. Yo lo anhelo, yo lo quiero, pero yo no me atrevo a imitarlo porque no me lo ha dado a mí. Yo anhelo el día donde mi boca se abre y empiece a hablar en lenguas, pero no me atrevo a hacerlo porque no me lo ha dado. Sería yo fingir, sería yo imitar. Y el Padre Celestial da su autoridad a las personas que se están alimentando. Te vuelvo a repetir, el espíritu, o una palabra espíritu, viene de neuma, de donde viene neumático. Y el neumático está vacío, pero es lleno de aire. Si yo me lleno de la presencia de Dios, la presencia de Dios va a estar en mí. Ahora, no porque yo no hable en el don de lenguas, no significa que no esté llena la presencia de Dios. El Señor ha utilizado sus siervos incluso cuando no han hablado en lenguas. Pero ha habido a quienes al Señor le place utilizarlos en el don de lenguas. Y hay también a quienes al Señor les place utilizarlos en la interpretación de don de lenguas. La Biblia registra un siervo que sí hablaba en don de lenguas y se acercó con el Señor y dice, y les dice, le da la enseñanza a la iglesia. Dice: yo prefiero una palabra que ustedes entiendan a 1000 palabras que ustedes no entiendan. Aunque él tenía el don de lenguas. Y este es un ejemplo, hermanos, de la autoridad que el Señor deposita dentro de una persona. Yo no me puedo acercar con mis hijos, con mi hija y con mi hijo y decirles: yo soy su papá. Eso se da por sentado. Ya está establecido dentro del reino de nuestro hogar la autoridad que Dios me ha dado como cabeza, como sacerdote y como padre. Yo en mi casa digo: hagamos tal, y a veces no les gusta, pero terminan haciéndolo, porque no tengo que ejercer mi autoridad. Mi autoridad se da por sentada. Jesús llega a la iglesia, llega a la sinagoga, están todos estos fariseos, están todos estos escribas, y ninguno de ellos pone atención en la autoridad de él. La atención que ponen es a ver qué va a hacer mal. Está haciendo algo en sábado. En el sábado no se puede hacer nada, porque fue un sábado el día que el Señor llegó a la sinagoga. Y el espíritu inmundo, el pecador, el que portaba, el que estaba lleno de ese pecado, de esa suciedad dentro de él, es el que detecta la autoridad de Cristo. Y dice: ¡ay! ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra nosotros? Porque eran varios, más bien. ¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos que eres el santo de Dios. Eres el apartado, eres el dedicado a la presencia de Dios. Es el que se va al desierto 40 días a orar al Padre Celestial. Es el que busca el tiempo para estar a solas con la presencia del Padre. Es el dedicado, el santo, el apartado. Y quienes lo debieron haber reconocido no lo reconocieron. Escuché un pastor hablar un día y decía: cuando yo llego, ha llegado el reino de los cielos. Cuando yo llego, la presencia de Dios llega. Y entre esto que lo estaba diciendo, yo estoy entendiendo que Él mora con el Espíritu Santo. De donde Él está, la presencia de Dios está. Yo aprendo de eso y estoy diciendo: amén, Señor, tu presencia está en mí. Donde yo llego, tú llegas conmigo. Y el siervo que estaba al lado mío dice: qué creído este varón. Yo me dije: ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero sucede, mis hermanos. Sucede. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, lo recibiste, Él vino a hacer morada dentro de tu corazón, dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo. Donde tú llegas, ha llegado Dios. Y los enemigos huyen ante su presencia. Ay, no, pero a mí me da miedo. Entonces llego yo y tengo miedo, porque estoy lleno de la presencia del Señor, porque lo he aceptado y lo he declarado, lo he confesado con mis labios como el Señor y Salvador, pero empiezo a alimentarme de películas de espanto. Y empiezo a llenarme
de cosas de temor. Entonces hay una manifestación que no debe de estar porque un espíritu reconoce la autoridad de alguien más. Tú te asustas. Pero ¿de qué te estás alimentando? Es importante que te alimentes de la palabra del Señor. Agarra tu Biblia, estudia tu Biblia, ábrela, redargúyela, estudia la palabra de Dios. No te pierdas las clases. Hay un curso, ves a tomarlo. Hay una enseñanza y si no están dando una clase, ves y acércate. Lo voy a decir con toda sinceridad, hermanos. Como pastor, a mí me ha dado mucha tristeza que se ha preparado programa tras programa tras programa para enseñar y no vienen, no quieren aprender. Uy, ya no les gustó el mensaje. Mis hermanos, vamos a meternos en oración. No venían a la oración. Mis hermanos, vamos a hacer la oración desde su casa por teléfono. No se conectaban en el teléfono. Mis hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en 30 días. Nos quedamos la sierva y su servidor leyendo la palabra al último. No nos estamos alimentando de la presencia del Señor como iglesia. ¿Cómo vamos a estar viendo los milagros del Señor si no yo prefiero ver la novela? Ahorita están las de los capos y que de los narcotraficantes y matanza y violencia, y es lo que la gente está prefiriendo que la palabra de Dios. Hablé con una persona y le dije, voy por ti. No, pastor, hoy no, porque me voy a ir al lago. Gloria a Dios, disfruta el lago. ¿De qué nos estamos alimentando, hermanos? Estamos alimentando nuestra carne en lugar de alimentar nuestro espíritu. Y los tiempos, hermanos, cada día nos damos cuenta que se están cumpliendo las profecías. Di conmigo autoridad. Jesús tiene autoridad sobre todo demonio, hermanos. Di conmigo, Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene toda esa autoridad sobre los demonios. Cuando Él llegaba, incluso los demonios se daban cuenta de quién era y temblaban, temían, porque sabían quién ha llegado. Los demonios están sujetos a la autoridad de Jesucristo durante su ministerio y subsecuentemente en el ministerio de la iglesia. Porque cuando Jesús se fue a hacernos morada con el Padre y nos ha preparado un lugar y está como abogado intercediendo por cada uno de nosotros, por tus errores, por mis errores. ¿No te equivocas? Te equivocas. Yo me equivoco. ¿Será que mis equivocaciones sorprenden al Padre? Y el Padre diga, ay, yo no sabía que Él iba a hacer eso. Me sorprendió. Y el Señor Jesús está dedicado a interceder por ti, día y noche. Y yo dedicado a ver la novela. Yo dedicado a irme a pasear. Yo dedicado a saber qué tanta cosa. Fuimos el viernes con los jóvenes a visitar una iglesia con unos hermanos que nos dieron una invitación. Y qué mensaje tan fuerte le dio a los jóvenes, ¿eh? Esta hermana no se detuvo ni tantito. Les dijo, si estás haciendo pornografía, estás mal. Y los jóvenes se veían uno al otro. ¿Estás adulterando? Homosexualismo. Y empezó a nombrar pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y yo decía, pero hubo un avivamiento muy bonito el viernes con los jóvenes. No me cabe duda que el Señor ministró. Va a venir la hermana con nosotros a compartir la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos estamos llenando, mis hermanos? Todos los poderes espirituales están sujetos a Jesucristo, quien tiene autoridad suprema. Lo vuelvo a repetir, hermanos, si me lo puedes poner, Marcos. Todos los poderes espirituales están sujetos a Jesucristo, que tiene autoridad suprema. Esa autoridad viene del Padre, el creador del cielo y de la tierra, y le ha dado autoridad y dominio a Jesús. Y cuando Jesús caminó en la tierra, nos enseñó esa autoridad que Él tenía. Acompáñame al libro de Efesios 1, 19 al 22. Y te lo vamos a poner aquí en la pantalla.
Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál de la suprimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principio y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice el siervo, sino también en el venidero, incluyéndonos a nosotros, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Le dio todas las cosas y todo el poder al edificio. ¿La iglesia es el edificio, mi hermano? Claro que no. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, es más, cuando se juntan 2 o 3 con el mismo propósito de Dios, el Señor está presente. Y ese dominio fue dado para esa iglesia, incluso sean 3. Mi hermanos, si yo me hubiera guiado por cuántos miembros tenemos, ya la iglesia la hubiéramos cerrado. ¿Desde cuándo? ¿Sabía usted que se cierran más iglesias que las que se abren estadísticamente? Y siempre es el mismo objetivo, es que no llegaban. Llegaban poquitos miembros. Usted no sabe cuántas veces le prediqué a mi esposa, a mis hijos. Mi hijo colectó la ofrenda, adoramos juntos, prediqué, se acabó el servicio, oramos, se acabó el servicio y nos fuimos para la casa. Y no llegaba nadie. Y yo decía, Señor, ¿será que realmente nos mandaste a abrir iglesia? ¿Por qué no mejor me voy a la iglesia de Juanito o a la iglesia de Pedrito y me uno con ellos? Más de una vez me ha pasado por la mente el que si debemos de estar abiertos o no debemos de estar abiertos. Y yo entiendo que el poder ha sido dado por la iglesia. Así fuera mi esposa y mis hijos, nada más los que nos reunimos, seguimos abriendo las puertas, hermanos. Y seguimos estando. Aunque en la carne uno se puede sentir triste. 70 sillas y nada más unas cuantas tenemos puestas. Nada más unas cuantas están ocupando. Pero ese poder ha sido dado a nosotros. Hermano, te conviene venir a la casa de Dios. Te conviene aprender la palabra de Dios. Te conviene alimentarte para que reconozcas el poderío que tienes en Dios. Mi hermano, cuando tú te afirmas en la fe, cuando tú eres lleno de esa autoridad, cuando el Espíritu Santo mora en ti, hermano, echarás fuera demonios, resucitarás muertos, harás milagros, sanarás enfermos, hablarás nuevas lenguas, tendrás sueños y visiones. Pero está más buena la novela. Y nos quedamos en la casa. ¿Qué te ha dado el Señor, mi hermano? ¿Qué te ha dado el Señor? Los demonios son impotentes ante Jesucristo. Hay gente que tiene temor de un espíritu. Cámbiamelo, Marcos, por favor. Los demonios son impotentes ante Jesucristo, mi hermano. Los demonios pueden hacer solo aquello que se les permita. Si el demonio tuviera dominio para hacer lo que quisiera, ya nos hubieran hecho garras, hermanos. Porque es que ¿qué es un demonio? Un demonio es un ángel caído. Cuando Satanás fue sacado del cielo, se trajo la tercera parte de ángeles con él, que vinieron a ser ángeles caídos, a cuales el Señor no los perdonó por ponerse del lado de Satanás y los sacó. Tienen un castigo y los sacó del cielo y vienen a rondar y son demonios. Ellos no pudieron equivocarse porque una equivocación les costó la presencia de Dios. Y Dios crea un ser en el cual Él deposita su espíritu, su aliento de vida sobre esta persona, y esta persona camina con el Espíritu de Dios ahora dentro de él y no reconoce lo que tiene dentro de él. Y como no reconoce lo que tiene dentro de él, lo menosprecia. Ese no vino, ¿verdad? Ese se quedó.
Y como no reconoce la autoridad que hay dentro de él, la menosprecia, mi hermano. No conoce el poder que Dios le ha otorgado. Pero como los demonios y Satanás, que el Señor lo reprenda, no se pueden meter con el Padre, pero ven la semejanza del Padre en un ser viviente, en un ser humano, y dicen, con este me desquito. Y lo quieren destruir. Y más si me pongo a alimentarme de cosas que no debo. En lugar de meterme palabra de Dios, en lugar de reunirme con los siervos de Dios, estoy haciendo cosas que no debo, viendo cosas que no debo, escuchando cosas que no debo. Y en lugar de llenar ese espíritu, ese vacío que mi hermano hablaba hace rato, que tiene solamente forma de Dios, lo quiero llenar con vanidades. Me compro la mejor ropa, me compro el mejor zapato que mi posibilidad me dé, me compro lo mejor que yo pueda y quedo fuera todavía aún de la presencia de Dios, porque mi enfoque está en otro lado, en lugar de estarme llenando de la presencia de Dios. Los demonios solo pueden hacer solo aquello que se les permita. En Mateo 8, 31 al 32, y le voy a pedir a Marcos que me lo ponga. Mateo 8, 31 y 32, dice: y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos, diga conmigo, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Qué educados estos malos espíritus pidiendo permiso. Y yo, que soy el siervo de Dios, no le pido permiso al Señor. No me malinterpretes, por favor. Deberíamos de reconocer la autoridad que tenemos. Y deberíamos actuar con esa autoridad que tenemos. Un espíritu no puede hacer nada más que lo que se le permita. ¿Sabías tú que los demonios obedecen las órdenes de Jesús? Ellos están bajo un dominio de Satanás, pero el dominio de Satanás no es nada ante la presencia de Cristo, mi hermano. Los demonios se les olvida quién es su maestro, quién es su líder cuando el Señor se presenta. Satanás les dice: ves a destruir a esos humanos, hazlos que mientan, hazlos que adulteren, haz que pequen, haz que no quieran escuchar la palabra de Dios, pero se presenta el Espíritu Santo y esos demonios dejan de obedecer a Satanás, huyen de la presencia del Señor. Mateo 17, 18, mi hermano. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bendito eres. Mateo 17, 18. Bendito eres, Señor. El que sigue, por favor, Marcos. Los demonios siempre obedecen las órdenes del Señor. Ya lo pasé, hijo, cámbiate al otro, por favor. Pon atención, papá, por favor. Gracias. Los demonios se dispersan por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se establece, mi hermano, cuando la palabra de Dios se establece, los demonios huyen de la presencia de Dios. ¿Sabías tú que la palabra de Dios es igual a la presencia de Dios? Es la voz del Creador. Y todo fue fundado por la palabra. El Padre dijo que se haga y fue hecho. Solamente a ti y a mí nos formó del barro. Qué privilegio, hermano, que las manos del Señor moldearon al hombre. Pero todo lo demás el Señor dijo ¡puf! Y fue hecho. Que se haga y se hizo. Bendito mi Padre Celestial. Los demonios se dispersan por su palabra. En Marcos 9:25, mi hermano. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole:
espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu obedeció, mi hermano. Que tú reconocieras esa autoridad de Dios en ti. El nombre de Jesucristo tiene poder sobre los demonios, mi hermano. Decía este hermano el viernes, los jóvenes están dormidos, están lelos. ¿Han escuchado esa palabra? En México decimos que una persona que no está cuerda está bien lelo, está bien tontito, por así decirlo. Es decir, no pone atención. Hermanos, nosotros como iglesia estamos lelos a veces porque no entendemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Ay, qué feo, pastor, ya no me gustó lo que está diciendo. Decía esta hermana que los jóvenes están dormidos, están adormecidos, están entontados, porque no hay otra palabra, con la tecnología. Están metidos en las redes. A un joven, pregúntale de la nueva película, apenas está en el cine y ya saben qué página te la va a mostrar para que la veas. Pero pregúntale de un versículo bíblico. Uy. Y no estoy hablando de los jóvenes de otro lugar, estoy hablando de jóvenes de la casa de Dios. Hermanos, ¿qué autoridad tenemos? El nombre de Jesucristo es usado por sus discípulos. Cuando los discípulos usaban el nombre de Jesús, por eso sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, mi hermano. Lo cantamos más de un domingo aquí, que hay poder en el nombre de Cristo, mi hermano. En Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bendito es mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús hay poder, mi hermano. Yo hablaba el otro día con los hermanos y les decía, ¿que te duele la cabeza? Le quieres dar crédito a la aspirina, al Advil. ¿Por qué no vas de primera, de rodillas con el Señor? Y tenemos nuestra esperanza puesta en cosas palpables, más que en lo espiritual, mi hermano. ¿Sabías tú que el nombre de Jesús tiene poder, pero también el Señor Jesús habló del mal uso de su nombre? En Mateo 7, del 22 al 23, Jesús advierte a los discípulos y les dice, muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito es mi Padre Celestial, hermanos. Hay un ejemplo en la Biblia donde el nombre de Jesús es usado en un caso de personas endemoniadas, pero no por sus discípulos. Y también no fue utilizado exitosamente, mi hermano. Ese es en el libro de Hechos 19, 13 al 16. Y dice su palabra, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y el nombre en quien estaban en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos
y heridos. Wow. Y ves este versículo y la gente dirá, wow, yo no me atrevo a echar un demonio fuera. ¿Qué tal si no me funciona? Hermano, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, si tú crees y has confesado al Padre como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que serás salvo, pero también dice que has sido sellado con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no estás activando tu fe. Y en lugar de activar tu fe, me tomo una aspirina para que se me quite el dolor de cabeza y le doy el crédito a un medicamento en lugar de dárselo a mi Padre Celestial. Los discípulos de Jesucristo tienen poder delegado sobre los demonios, mi hermano. Durante la misma vida terrenal de Jesucristo lo podemos ver. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Durante el continuo ministerio de la iglesia también, mis hermanos, en Marcos 16:17 podemos ver que el poder del Espíritu Santo está. Y estas enseñanzas seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bendito es mi Padre Celestial, mi hermano. Mira que te voy a llevar, ya casi estoy cerrando, hermano, pero te voy a llevar al castigo de los demonios. ¿Sabías tú que los demonios tienen un castigo? Ellos tienen algo destinado para ellos. El castigo final de los demonios, esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4. Y dice su palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en el libro de Judas 6 dice su palabra, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para juicio del gran día. Mis hermanos, los espíritus tienen su castigo, pero tú que eres la iglesia, has sido investido del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo vas a activar? ¿Cuándo vas a activar el mover de Dios en tu vida? ¿Hasta que algo suceda? ¿Hasta que algo pase? No, eso no es para mí, eso es para los pastores. Es para los líderes de la iglesia. No, eso es para otra iglesia donde hay otro mover, quizás aquí no. Hermano, es para la iglesia de Cristo. ¿Tú eres la iglesia de Cristo? Amén. ¿Cuándo vas a activar el poder del Espíritu sobre tu vida? Porque el Señor te ha dado autoridad. Pero como te hablaba, tu identidad está rigiendo más sobre ti y no le estás permitiendo al Espíritu Santo obrar en ti. Es decir, te enfocas más en quién tú eres, en quién tú haces, en qué has hecho, antes de poder tener autoridad. Un día me dijeron, mi hermano todavía no estaba pastoreando. Me dijeron, mi hermano, necesito que vaya a orar por un endemoniado. Dije, vamos. Digo, yo entiendo que yo no lo hago. Entiendo quien lo hace es el Espíritu. Yo dije, yo quiero ver el Espíritu Santo actuar. Entonces yo dije, vamos.
me topo una persona, un líder en mí, una persona que ha ejercido mucha autoridad en mi vida y me dice, hey, para eso hay que estar preparado. ¿Y cómo me preparo? Me pregunté yo. Me voy al seminario, me voy al instituto bíblico, me dan un diploma y un certificado y cuando vaya allá le digo al Espíritu, mira, estoy graduado. Por supuesto que no, ¿verdad? El Señor nos dijo claramente que hay espíritus que no salen con ayuno y oración. De eso no cabe duda. Pero eso debe de ser constante, hermano, el ayuno y la oración. No tienes que ser que, hay un endemoniado, voy a ir a buscar ayunar y a orar primero antes de ir. No, mi hermano, la autoridad está puesta en ti. Bendito mi Padre Celestial, mi hermano. En el libro de Éxodos 31:3, el Señor nos dijo, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Parte de la morada del Espíritu. Estos creo que no los vas a tener, hijo ahí. Isaías 43:3, porque yo derramaré agua sobre la sequedad y los ríos de la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre sus renuevos. Está hablando de ti. Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y al oír que me hablaba. Ezequiel 3:24. Entonces entró el espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Mi hermano, el espíritu te habla toda verdad. Ezequiel 33:26-27 dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Daniel 4:8-9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de dioses santos y que ningún ministerio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que yo he visto y su interpretación. Mi hermanos, tengo 89 versículos que encontré aquí en la Biblia, capítulos y versículos que hablan del Espíritu Santo dándote poder. No me contestes, simplemente piénsalo. ¿Cuántos de estos conoces tú? ¿Cuántos de estos sabes que la iglesia está hablando, que el Señor está hablando de ti? Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 12:43-45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bendito es mi Padre Celestial, mi hermano. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Bendito es mi Padre Celestial, mi hermano. Santo, santo, santo. Hechos de los Apóstoles 2, del 2 al 4 dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y con este cierro, mis hermanos, Hechos de los Apóstoles 2, 17, 18. Y en los postreros días, dice Dios, y el Señor no miente, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre todos mis siervos y sobre todas mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Levántame tus manos al cielo, por favor. Señor amado, reconocemos, Señor, que somos tu iglesia. Reconocemos, Señor, que tenemos y hemos tenido fallas, Señor. Pero tu misericordia es nueva cada mañana y la renueva, Señor. Padre, como iglesia tuya que somos, Señor, Padre, a ti te ha placido, Señor, dar autoridad sobre tus hijos, Señor, dar tu espíritu en cada uno de tus hijos, Señor, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que nos despiertes como iglesia, Señor, Padre, que nos avives como iglesia, Señor, Padre, que hagas un despertar por el amor al perdido, Señor, por aquel que no te conoce, por aquel que no sabe de ti, Señor, Padre. Oh, bendito eres, Señor, Padre. Aviva, aviva el don de fe que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, te lo pedimos. Señor, nos paramos como tu iglesia, como tus hijos, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos ser revestidos más de ti, Señor Padre. Sabemos que con tu espíritu hay poder, Señor. Sabemos que no nos identifica, Señor, nuestro pasado, que no nos identifica, Señor, nuestras limitaciones, Señor, sino nos identificas tú, Señor. Puesto que somos tus seguidores, somos tu iglesia, somos tus hijos, Señor Padre. Llénanos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito eres, bendito eres, bendito eres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, alabado eres, Señor. Bendito eres. Mi hermano, voy a hacer algo que nunca hago. Voy a imprimirte este mensaje, porque para mí es de suma importancia que conozcas la autoridad que el Señor te ha dado. So te lo voy a imprimir. Pero hazme un favor, mi hermano. ¿Por qué no te acercas? Acércate tantito para acá enfrente. Pasen aquí enfrente, por favor, mis hermanos. Si puedes cortar la transmisión, mi hermano. Mis hermanos que están conectados, los bendigo en el nombre de Jesús. Si tú le has creído al Señor, el Espíritu del Señor mora en ti. Y pido en el nombre de Jesús que sea activado en tu vida, no nada más para tu beneficio,
sino también para el beneficio de los que te rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús.